a dar, digamos que la última parte del tema, porque la otra parte del tiempo, una idea para por allá atrás, y ustedes serán los que van a pasar a resolver ejercicios de dosificación. ¿Sí? Yo les daré instrucciones porque la mejor forma de aprender eso es practicando. Son unos procedimientos matemáticos sencillos, pero que la única forma de aprenderlo es practicando. Bien, si recuerdan parte de la clase anterior, ¿verdad? Nosotros vimos depresores no selectivos. ¿Sí? Depresores no selectivos del sistema nervioso central, que básicamente pues son los anestésicos generales. Sin embargo, ahí también tocamos algunos fármacos con efectos analgésicos, con efecto relajante muscular y otros depresores selectivos como los tranquilizantes, que los utilizamos para ciertos fines dentro del acto quirúrgico. Entonces voy a presentar una lámina inicial para ubicarnos al menos así me gusta a mí, tratar de ubicarme esquemáticamente en el tema a estudiar, en los temas a estudiar, y después vamos a pasar a hablar un poco sobre anestésicos locales y relajantes neuromusculares, que además dentro de la farmacología del sistema nervioso central, como un tema de estudio un poco complicado, ¿no? Entonces vemos fármacos que tienen una acción sistémica, pero también, como los anestésicos locales, vamos a ver fármacos que tienen una acción local. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Neurotransmisores, de eso hablaremos posteriormente, ya hemos hablado algo. Pero entonces aquí quería otra vez insistir en esta clasificación. Hablamos de anestésicos generales, que son con el objetivo terapéutico de hacer un acto quirúrgico, pero también, como estábamos mencionando, hablamos de tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, analgésicos, ¿sí? Como los opioides, analgésicos antipiréticos, como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Que los utilizamos como medicación preanestésica o como parte de esa, como habíamos dicho, de ese estado anestésico ideal, ¿sí? De ese estado anestésico ideal. Utilizamos otros fármacos para conseguir mejores grados de analgesia, mejores grados de tranquilización dentro del cuadro de anestesia general, y también mejor efecto relajante neuromuscular, que también lo podemos conseguir un poco con los anestésicos locales, mejores efecto anestésico del sitio en que queramos trabajar, y fármacos anticolinérgicos que ya conocen ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son los fármacos anticolinérgicos? ¿Saben algunas sustancias anticolinérgicas? Quizá no fármacos, pero sí sustancias anticolinérgicas. Por ejemplo, ¿cómo? Hay una que se utiliza mucho en farmacología como en toxicología, que no se debe olvidar, porque es un antídoto. A la atropina, en intoxicación por órganos fosforados. Que son órganos fosforados, son unas sustancias tóxicas que se utilizan con efecto garrapaticida, por ejemplo, el amitril, iba a decir, que es un órgano nitrogenado. Por ejemplo, el fumafos, no, la ivermectina no. Otra sustancia. Del TRAC debe ser una cipermetrina, ¿sí? Deltametrina, exactamente. Como el Cumafox, ¿sí? Pero se me olvidó el nombre comercial, que lo estoy tratando de recordar en este momento, que es el Asuntor, que se utiliza tanto en perros como en humanos. La atropina es un anticolinérgico que se utiliza en el tratamiento de esa intoxicación. Quizás es la propuesta que tengo de la profesora Alejandra, tratar de dar un poco esas sustancias que se utilizan en el control de garrapatas y
y otros parásitos externos. Y también el tratamiento general de la intoxicación. Entonces, tenemos estos fármacos que se utilizan tanto en el acto quirúrgico, pero también para otros efectos particulares, otros usos terapéuticos. Entonces es bueno recordar esa clasificación también. Voy a entonces a pasar ahora a la última parte de este tema, porque aquí, bueno, aquí seguiremos entonces con otras en clases posteriores, con tranquilizantes, qué es tranquilización, sedación. Vamos a definir un poco más eso, ¿sí? Vamos a hablar de fármacos tranquilizantes específicamente, benzodiazepinas, otro grupo de tranquilizantes. Lo paso así rápido para que estén ubicados en lo que nos toca ver. Silacina, que seguramente la han escuchado mucho, ¿sí? Medetomidina, antiinflamatorios no esteroideos, un grupo de fármacos que se utiliza mucho. Ahí tienen, por ejemplo, el meloxicam, el ibuprofeno, el naproxeno, ketoprofeno. Antiinflamatorios no esteroideos, sus efectos adversos, su mecanismo de acción. Todo eso nos falta ver, pero hoy quiero hablar de anestésicos locales y relajantes neuromusculares, que es farmacología del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Farmacología del sistema nervioso periférico. Podemos decir, en algunos libros aparece analgésicos o anestésicos locales. ¿Sí? Y fíjense que se habla de relajantes neuromusculares, porque hay relajantes musculares de acción central, pero nosotros vamos a ver acá aquellos que actúan en el sistema nervioso periférico, es decir, aquellos que actúan en la placa neuroefectora, ¿sí? En la placa motora. Entonces, ¿qué es un anestésico local? Primero, pues, vamos a ver los objetivos de la presentación, explicar los conceptos de anestesia local y bloqueo neuromuscular. ¿Qué será anestesia local? ¿Qué se les ocurre? Es decir, como definición, ¿qué es anestesia local? Es un efecto farmacológico reversible, ¿sí? Es un efecto farmacológico reversible que produce la insensibilidad de una zona determinada del organismo, ¿sí? De la superficie corporal, fundamentalmente, ¿sí? Eso es anestesia local. Y bloqueo neuromuscular, pues, es producir la relajación muscular para que haya menos contracción por el bloqueo de los receptores. ¿De qué tipo en la placa motora? ¿De qué tipo son esos receptores en la placa motora? ¿Quién lo sabe? ¿Usted lo sabe? ¿No? ¿Quién lo sabe en la placa motora qué receptores hay? Eso puede ser pregunta de examen. ¿Qué receptores hay en la placa motora? ¿Los colinérgicos de qué tipo? Sí, ese es el agente colinérgico, el neurotransmisor. Pero ¿qué tipo de receptores? Los adrenérgicos son de la adrenalina. Muscarínicos. No, nicotínicos. ¿Sí? En la placa motora están los receptores nicotínicos. Entonces, uno de los objetivos de esta presentación es ir explicando ese concepto de anestesia local y bloqueo neuromuscular. Entonces hay que recordar los receptores que hay en cada sitio, también el neurotransmisor. Otro objetivo, explicar la utilidad de asociar anestésicos locales con vasoconstrictores, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Son conceptos relativamente fáciles de entender y de recordar. Valorar el concepto de liposolubilidad en el caso de los anestésicos locales. Describir las principales formas de administración de los anestésicos locales. Mencionar algunos ejemplos. Principales usos de los relajantes neuromusculares, su clasificación, y comprender por qué los relajantes neuromusculares se consideran fármacos que tienen un estrecho margen de seguridad. Entonces, objetivo de la clase. Si recuerdan los objetivos, muy probablemente estarán preparados para el examen. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es anestesia local? Es la interrupción del bloqueo reversible de la transmisión del impulso nervioso en nervios periféricos, dando origen a un área limitada del cuerpo en la que no se pueden percibir estímulos principalmente de tipo doloroso. ¿Sí? ¿Qué es un anestésico local? Es un fármaco que se utiliza para producir anestesia local. Ventajas y desventajas de la anestesia general con respecto a la anestesia local. Pues en el caso de la anestesia local hay menos riesgo para el paciente, ¿verdad? Ya vimos que en los anestésicos generales puede resultar peligroso la utilización de anestesia general. En comparación con la anestesia general es de bajo costo, hay una recuperación más rápida del paciente. Todo eso porque no se compromete el sistema nervioso central, no son anestésicos generales, el paciente permanece consciente, ¿sí? El paciente permanece consciente y por eso, entonces, en muchos procedimientos, por ejemplo, de cirugía estética, para el corte de oreja, por ejemplo, entonces se utiliza no anestesia general, sino anestesia local más un tranquilizante, un sedante, etc. Entonces, ventaja de la anestesia local respecto a la general. Sin embargo, ya sabemos que debemos entender que no siempre es posible hacer procedimientos quirúrgicos determinados bajo anestesia local y es necesario hacer anestesia general. ¿Tiene alguna pregunta? O sea, ¿qué pasa que, por ejemplo, el ejemplo de la cirugía del cerebro, ¿se utilizaría anestesia local? No hay necesariamente utilizar anestesia local. Porque he escuchado que hay veces que tiene que tener el paciente despierto. Pero es que el paciente está despierto. Sí, pero es otro tipo de procedimiento. Porque el cirujano necesita ver que ciertas funciones no se ven. Ahí será un estado de depresión que se va controlando hasta determinada depresión del sistema nervioso central, pero necesariamente tienen que utilizar, porque si es cirugía del cerebro hay que hacer una craniotomía y una cosa así. Y el cerebro humano no duele. O sea, no tiene receptores propios de dolor. Recibe el dolor de todos lados que no le llega. Sí, se manifiesta de otra forma. ¿Sí? Por ejemplo, la inflamación, la meningitis, se manifiesta de otra forma. ¿Sí? Pero si hay indicadores de la inflamación, del dolor. Sí. ¿Quién le mencionó eso? ¿Quién te mencionó eso? No, yo... ¿Lo sabéis? Bien, desventajas de la administración, del uso de anestesia local, el riesgo de administración intravascular y la necesidad de un conocimiento anatómico preciso para ubicar los troncos nerviosos, los terminales, las ramas terminales nerviosas para hacer el bloqueo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor. Sí. La epidural que se aplica a esta altura es un anestésico local. Es un anestésico local. Sí. Lo que pasa es que hay por el área a anestesiar, entonces no se le dice local. Sí, en algunos libros lo encontrarán también. Se dice anestesia local o bloqueo regional. ¿Sí? Entonces ahí ya hablamos de una anestesia de un bloqueo regional por el área anestesiada. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante de eso. Yo te pregunto porque está relacionada con eso, pero más. ¿Por qué el efecto es hacia abajo, hacia las piernas? O sea, hacia abajo, no hacia arriba, o si puede devolverse. Claro, se puede devolver, sobre todo en los animales que tienen posición horizontal. Pero en el caso del humano, ¿sí? Como me estáis preguntando, se lo van a colocar acá, por ejemplo, el lumbo sacro, entonces el anestésico local no va a agarrar hacia arriba, agarra hacia abajo. ¿Sí? Y ahí es donde produce el bloqueo. En el caso de la vaca, lo vamos a ver más adelante, puede no suceder eso, y es uno de los efectos potenciales adversos de los anestésicos locales. ¿Sí? Esa posibilidad. Clasificación de los anestésicos locales. Se clasifican en, pregunta de examen, ésteres y amidas. ¿Sí? La principal diferencia de
de esos grupos de anestésicos locales es que los ésteres son metabolizados por las polinesterasas inespecíficas, ¿sí? Las polinesterasas inespecíficas en sangre, mientras que las amidas necesitan ser arrastradas por la circulación sanguínea y tienen al final un metabolismo hepático, ¿sí? Pero entonces, además, en el caso de los anestésicos de tipo éster, ¿sí?, contribuye a que se elimine el anestésico local, el efecto anestésico local, a que pase el efecto anestésico local, además de que sea movilizado por la circulación sanguínea, contribuye al acortamiento de ese efecto el hecho de que en el sitio de acción son metabolizados por las polinesterasas inespecíficas. En cambio aquí solamente tenemos uno de esos factores que limita el efecto anestésico local, que es la eliminación vía circulación desde el sitio, ¿sí? Al final va a tener un efecto, un metabolismo hepático. ¿Me entendieron la diferencia? ¿Sí? Lo vuelvo a explicar. El efecto anestésico local, para decirlo más de otra forma, el efecto anestésico local de los ésteres es más corto en comparación con las amidas. ¿Por qué? Porque aquí, además de la eliminación desde el sitio de acción por la circulación sanguínea, además es metabolizado en el sitio, son metabolizados en el sitio, por ejemplo, la procaína, por las polinesterasas inespecíficas. En cambio aquí solamente participa uno de esos efectos para limitar el efecto anestésico local, que es la movilización desde el sitio por la circulación general, ¿sí? Entonces, por eso el efecto de los ésteres como anestésicos locales es mucho más corto que en comparación con las amidas. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? ¿Qué no me entendiste? Bueno, por lo menos no se siente bien que uno no usa esa medida, no lo tiene que dejar esa misma. No, vamos a suponer que este sea el área que yo estoy anestesiando, ¿verdad? Y este es el nervio, este es un vaso sanguíneo. Yo coloqué el anestésico aquí. Aquí va a afectar las terminaciones nerviosas y a producir el bloqueo, ¿no? Todo esto va a estar insensible. Yo puyo acá en esta zona y no va a haber reacción, no va a haber reflejo, ¿no? Entonces, en el caso de los anestésicos locales de tipo éster, este efecto va a pasar porque el anestésico se va a ir yendo con la circulación, por los vasos sanguíneos, ¿sí? Y además aquí en el sitio va a ser metabolizado, va a ser inactivado por estas enzimas, ¿sí? En cambio, estos no son metabolizados por estas enzimas, sino que el único mecanismo que limita el efecto anestésico local es que se vaya eliminando vía sanguínea, ¿sí?, que va desapareciendo del sitio. ¿Me expliqué un poco mejor? ¿Sí? Bien, entonces, clasificación de los anestésicos locales, y ya sabemos un poquito más respecto a su forma de acción, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Bloquean los canales de sodio. Hay algunos libros que dicen, y uno se confunde un poco, le dicen, no, que se produce el bloqueo de los canales cuando el canal de sodio esté abierto y tal, y bueno, será así, pero nosotros no lo podemos saber desde el punto de vista clínico de lo que nosotros vamos a hacer, no nos interesa, ¿no? Entonces nos quedamos con que bloquea los canales de sodio, ¿sí? Y si bloquea los canales de sodio, ¿qué estará haciendo? ¿Qué hace el sodio? ¿Qué pasa con el sodio cuando entra a la célula nerviosa? Despolariza. ¿Qué pasa? Depolariza, ¿sí? Porque la célula nerviosa en el interior es más negativa. Okay. Entonces cuando entra el sodio se produce la depolarización de la célula y se genera un potencial de acción que se transmite además, ¿no? Y es lo que al final permite la percepción de diferentes sensaciones, incluida la dolorosa. Entonces, mecanismos de acción de los anestésicos locales: bloquean los canales de sodio. Ya estamos aprendiendo varias cosas: liposolubilidad, clasificación, mecanismo de acción. Ya llevamos varias preguntas. Aquí está entonces, ¿no? Mecanismo de acción: bloquea los canales de sodio, impidiendo la generación y
o transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo afectan las diferentes fibras nerviosas los anestésicos locales? Porque ustedes saben, no sé, yo no lo había pensado mucho cuando era estudiante, no lo había razonado así, pero ustedes saben que cuando ustedes ven el nervio en anatomía, ahí van diferentes fibras nerviosas. Ustedes lo han pensado así, ¿verdad? Ahí va la fibra autonómica, ahí va las fibras a la sensibilidad térmica de sus diferentes tipos, aquellas que captan más sensaciones de presión, sensaciones o percepciones propioceptivas, y las fibras motoras. Ahí en ese nervio van todas esas fibras. Entonces, los anestésicos locales bloquean diferencialmente esas fibras nerviosas. Primero se produce el bloqueo de las fibras autonómicas, también luego se produce el bloqueo a la sensibilidad térmica, tacto, o dolor, después a la presión, bloqueo propioceptivo y finalmente las fibras motoras. Entonces, además de bloquear la percepción de sensaciones, también se puede producir bloqueo motor, que era lo que no me gusta hacer, pero es uno de los principales problemas de la utilización de anestésicos locales, que se produzca un bloqueo motor. En dado caso de que ese bloqueo motor pueda comprometer la fisiología normal del paciente, ¿sí? Porque ya sabemos por experiencia que si vamos al odontólogo y nos hace una infiltración para una extracción de pieza o para hacer caries, para resolución de un proceso de caries, etc., nos pone anestesia local y la lengua se cae, ¿no? Se pone lenta, ¿no? Y no puede uno ni hablar porque se produce bloqueo motor. No solamente se van a bloquear fibras sensitivas, sino que también se produce bloqueo motor. Entonces, recordemos que hay un bloqueo diferencial de las fibras nerviosas a los anestésicos locales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo va claro? ¿Sí? Además de la diferencia en el metabolismo, ¿sí? Los ésteres, como la procaína, y voy a tomar como referencia la procaína y la lidocaína, ¿sí? Aunque hay muchos anestésicos locales, voy a tomar como referencia la procaína y la lidocaína. Los ésteres son generalmente mucho más liposolubles, que las amidas son mucho más liposolubles que los ésteres, ¿sí? La lidocaína es mucho más liposoluble que la procaína. Por eso, ese factor influye también en que la lidocaína, éster muy liposoluble, se pueda utilizar para producir anestesia superficial o tópica, ¿sí? Porque atraviesa las mucosas y bloquea los terminales nerviosos. No así la procaína, que no se utiliza para producir, por ejemplo, anestesia en el saco conjuntival, sino que debe ser administrada por infiltración para bloqueo troncular, etc. No así la lidocaína, que sí puede ser utilizada para bloqueo o anestesia superficial por su más alto grado de liposolubilidad, ¿sí? Ya sabemos a qué se refiere lo de la liposolubilidad, ¿cierto? Entonces, ese efecto, en general, el efecto anestésico local es mucho más rápido por esa alta liposolubilidad, es mucho más rápido con las amidas que con la procaína, un representante del grupo E, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo todo? ¿Sí? Bien, algunas consideraciones de la farmacocinética de los anestésicos locales. Mientras más rápida sea la absorción, menor será el tiempo de acción del anestésico local, porque se va a ir más rápido del sitio donde lo estamos colocando. Llega más rápido, hace el efecto más rápido, pero también se va a eliminar un poco más rápido, ¿sí?
y mayor el riesgo de toxicidad sistémica. Mayor el riesgo de toxicidad sistémica. ¿Cuál es el efecto tóxico sistémico de los anestésicos locales? Debemos tener cuidado de no inyectarlo directamente en un vaso sanguíneo, porque si alcanzan grandes concentraciones en el sistema nervioso central, entonces pueden producir convulsiones. Ya sabemos que son convulsiones. Entonces los anestésicos locales administrados vía sistémica en cantidades suficientes pueden llegar a producir un estado de excitación del sistema nervioso central. Por eso cuando vamos a colocar el anestésico local, vamos a hacer la colocación del fármaco, entonces introducimos la aguja y aspiramos un poquito a ver, para comprobar que no esté en vasos sanguíneos, ¿sí? Eso seguramente ya lo han hecho, ya lo han visto. Y al administrarse en el canal raquídeo, por ejemplo, para hacer el bloqueo para anestesia regional, para intervención cesárea en la vaca, ¿sí? El volumen no debe superar los 12 a los 15 ml por el peligro de producir caída del animal o peor, parálisis de los músculos respiratorios, precisamente porque por la posición horizontal del paciente, si hay mucho volumen, entonces no va a quedarse o no va a ir hacia atrás, sino que se va a ir hacia una zona más declive, hacia la porción cefálica del animal, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Efectos tóxicos de los anestésicos locales? ¿No? Me devuelvo un poquito. Bueno, sí. Yo he visto cómo aplican lidocaína subcutánea. ¿Es por eso, para evitar un vaso sanguíneo? No, son diferentes objetivos. Son diferentes objetivos. Ya, dame un poquitico de tiempo y llego ahí. Son diferentes objetivos. Había mencionado esto. ¿Por qué se añade adrenalina? Algunas veces viene ya el preparado así, en otras ocasiones uno mismo la hacía en una proporción determinada. ¿Por qué se añade adrenalina al anestésico local? Por su efecto vasoconstrictor. ¿Cómo razonarían ustedes eso? ¿Por qué el efecto vasoconstrictor es favorable cuando voy a administrar o quiero un efecto anestésico local? Y lo asocio. ¿Por qué? Si yo les digo, explíqueme, si yo les pregunto, una pregunta examen, explíqueme desde el punto de vista farmacológico y toxicológico por qué se añade, por qué es favorable añadir adrenalina a una solución anestésica local. Para prevenir el efecto tóxico. Para prevenir el efecto tóxico, ¿por qué? Sistémico, porque va a haber vasoconstricción y entonces no va a pasar. No va a alcanzar circulación sistémica. ¿Y qué otra razón daría? Para que dure más. Exactamente, porque entonces sí, la vasoconstricción ayuda a que pase menos circulación sistémica y eso, menos toxicidad y al mismo tiempo permanece más en el sitio, se prolonga el efecto anestésico local, ¿sí? Sin embargo, no hay que abusar de la administración de adrenalina en el sitio porque entonces la vasoconstricción constante también puede llevar a una necrosis del tejido, ¿no? Entonces hay que hacerlo observando siempre el paciente. En algunos casos, para favorecer el efecto anestésico local, se añadió en algún momento hialuronidasa, ¿sí? Una enzima que rompe los enlaces, las uniones intercelulares y entonces favorecía la dispersión del anestésico local y de esa manera se ampliaba la superficie anestesiada. Pero eso favorecía el efecto tóxico sistémico y por eso fue una práctica que se desechó relativamente rápido. ¿Qué otra cosa tengo aquí? Esto con respecto al volumen administrado es una de las limitantes de la anestesia local, ¿sí? La cantidad que podemos colocar por sitio de administración. Generalmente, si por ejemplo se va a hacer subcutánea, se introduce la aguja en el tejido subcutáneo, se produce un aumento de volumen acá y entonces el médico veterinario va ejerciendo presión sobre esa superficie aumentada para distribuir el anestésico local, ¿sí?
Bien, entonces tipos o formas de administrar los anestésicos locales como vía tópica, ¿sí? De forma tópica. ¿Es útil la procaína? No. ¿Por qué? Por su poca liposolubilidad. No es útil como anestésico local de superficie. La lidocaína sí, también por infiltración troncular, regional o intravenosa y epidural. Por infiltración puede ser en intradérmica o subcutánea, troncular, colocar el anestésico local alrededor de un tronco nervioso. Regional se utilizaba mucho en vacas para hacer tratamiento de pododermatitis, ¿sí? O alteraciones, infecciones en los cascos, por ejemplo. Se amarra con un torniquete superior a la localización del carpo, ¿sí? O un poco más abajo, se amarraba con un torniquete y se colocaba en las venas la solución anestésica. Se colocaba el torniquete para que no pasase a circulación sistémica, buscando un efecto regional. Y la epidural, pues tenemos varias formas, al menos de administración en el bovino, la lumbosacra, y las epidurales alta o baja. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, diferencia fundamental entre la procaína, ésteres, lidocaína, amida, que los ésteres, como la procaína, no son útiles en la anestesia tópica por su poca liposolubilidad. En cambio, los ésteres, sí. ¿Alguna pregunta? Formas de administración de los anestésicos locales: tópica, por infiltración troncular, regional y epidural. ¿Alguna pregunta? Esto también es pregunta de examen y algún ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Y aquí habíamos conversado un poco. ¿Por qué se utiliza con adrenalina? Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Con la procaína, concentración 1 a 2%, para obtener un efecto anestésico local con adrenalina se puede llegar hasta una dosis probada así de 8 miligramos por kilo, ¿sí? Pero sin adrenalina solo 6 miligramos por kilo. Porque en este caso la adrenalina, por la limitación del paso del anestésico local hacia circulación sistémica, va a hacer que el fármaco sea más seguro y entonces puede utilizar mayor cantidad en comparación cuando lo aplica sin adrenalina. Y lo mismo para, por ejemplo, la lidocaína. ¿Sí? Estoy tomando, insisto, como referentes, la procaína en el grupo éster y la lidocaína en el grupo de las amidas. ¿Alguna pregunta allí? Formas de administración de los anestésicos locales en el saco conjuntival, ¿sí? Para, por ejemplo, extracción del cuerpo extraño, como spray, aerosol, antes de la intubación endotraqueal. Ninguno de los anestésicos locales que utilizamos actualmente produce midriasis. ¿Saben lo que es midriasis, verdad? ¿Sí? La apertura del diámetro pupilar. Ninguno produce midriasis. Sin embargo, siempre yo lo menciono, la cocaína constituyó la sustancia de la que partieron los anestésicos locales. ¿Sí? Cuando utilizábamos cocaína en el laboratorio, con fines demostrativos para ver el efecto anestésico local, entonces además producía midriasis, porque la cocaína tiene un efecto adrenérgico. Es decir, tiene un efecto de producir la midriasis y también de vasoconstricción. Entonces, cuando se administraba cocaína, además, la mucosa acá, la mucosa conjuntival, se veía pálida. ¿Sí? Entonces, pero los anestésicos locales que utilizamos actualmente no tienen ninguno de esos dos efectos, solo tienen el efecto anestésico local. Por eso los consumidores de cocaína que se administran
se llama? Ajá. Muchas veces se produce necrosis del tabique nasal precisamente por la vasoconstricción continua, ¿sí? que se produce. Entonces, formas de administración tópica superficial, ¿sí? Una de las formas de utilización de los anestésicos locales. Por infiltración, en realidad la cesárea en vaca es un ejemplo de administración de los anestésicos locales por infiltración y como bloqueo troncular, ¿sí? Es un ejemplo de las dos. Bloqueo troncular porque después del borde posterior de la última costilla, en las vértebras lumbares, entonces en cada salida de tronco nervioso se ubica la salida del tronco nervioso un punto y allí se coloca en cada tronco de esos nerviosos que va saliendo, se va colocando el anestésico local para producir insensibilidad de toda esta área, que es la que al final pues voy a querer insensible para realizar la intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces hay que ubicar los troncos nerviosos a la salida de los agujeros intervertebrales para colocar allí el anestésico local. Y siguiendo el borde posterior de la última costilla, entonces subcutánea, voy de una forma que sería por infiltración, sigo el borde posterior de la última costilla para terminar el bloqueo de sensibilidad en toda esta área que va a ser el área quirúrgica, ¿sí? Entonces, la intervención cesárea en vaca es ejemplo de administración de anestésicos locales por infiltración al seguir el borde posterior de la última costilla, ¿sí? Subcutánea, intradérmica, quizás también se podría hacer, y bloqueo troncular, colocar en cada salida del agujero intervertebral, ubicando el tronco nervioso, alrededor colocar el anestésico local. Cuando hablamos de esas diferentes formas de administración, la principal diferencia va a ser el área anestesiada, ¿sí? Si lo vamos a hacer en las terminaciones nerviosas por una administración tópica, el área anestesiada va a ser mucho menor en comparación si se hace, por ejemplo, bloqueo troncular. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando el tronco nervioso, pero después ese tronco nervioso comienza a subdividirse en diversas fibras nerviosas, en diferentes ramas nerviosas, y entonces, pero ya está bloqueado ahí arriba, entonces el área anestesiada va a ser mucho mayor, ¿sí? Esta es la principal diferencia de esas formas de administración. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Okay. Seguimos. Bueno, troncular por infiltración también, cuando en el caso de los equinos se podría mencionar administración intraarticular de anestésicos locales para tratar claudicaciones o diagnosticarlas, como es el caso del bloqueo troncular. Si lo vamos a hacer en un equino que está, por ejemplo, claudicando porque hay una laminitis, ¿sí? Entonces produzco el bloqueo de una rama nerviosa, ¿sí? Al perder la sensibilidad el animal, el paciente, entonces ya no claudica, ¿sí? Entonces se puede utilizar no solo para hacer una intervención quirúrgica, sino que se puede utilizar para hacer un diagnóstico del cuadro clínico que se esté presentando. Eso sí, la administración troncular de los anestésicos locales requiere de un buen conocimiento anatómico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Es un tema más o menos fácil. O sea, hay que bañar el nervio. Colocarlo alrededor. Colocarlo alrededor. Porque si se atraviesa el nervio no se puede. Por eso es que es necesario el conocimiento anatómico, ¿sí? El pulsar el nervio produce un dolor bárbaro, ¿no? Y lo lesiona, por supuesto. Administración epidural, ¿sí? En la vaca, la administración lumbosacra y las epidurales, alta entre el sacro y la primera coxilla, la epidural alta, y la epidural baja entre la primera y la segunda coxilla. Hay unos libros que dicen
que este es de epidural alta y estas dos son epidurales bajas. Otros libros dicen esa es administración lumbosacra y estas dos son epidurales altas y bajas. Entonces, simplemente saber que le podemos dar cualquiera de esos nombres. Yo prefiero llamar a esta lumbosacra, me lo prendo mejor así, lumbosacra, y esta es epidural alta y epidural baja. ¿Sí? La principal diferencia ya sabemos que es entonces, acá el área anestesiada va a ser mucho mayor en comparación si es una epidural alta o una epidural baja. ¿Sí? Se administra, se ubica el espacio intervertebral, se coloca la aguja allí y no se aprieta la jeringa. Se hace incluso sin jeringa, solo con la aguja. ¿Sí? Solo con la aguja. Cuando pienso que ya estoy, es como un espacio vacío allí que se diente, cuando pienso que ya estoy en el espacio vertebral, ¿sí? Del canal vertebral, entonces coloco un poquito de anestésico. Si se va solo, estoy en el canal vertebral. Entonces allí coloco la jeringa y comienzo a administrar el resto del anestésico. Es como una prueba clínica para asegurarme de que estoy ahí en el canal vertebral. ¿Sí? Es lo que se estila en el campo. Entonces, epidurales, ya tenemos entonces lumbosacra y epidurales alta y baja. Principal diferencia, el área a ser anestesiada. ¿Alguna pregunta con los anestésicos locales? ¿Sí? No, nada, todo claro. Relajantes neuromusculares. ¿Qué son relajantes neuromusculares? Son fármacos que provocan relajación de la musculatura estriada esquelética mediante la ocupación prolongada de los receptores nicotínicos de la placa motora. Muy importante esto que voy a leer acá. No son anestésicos generales, tampoco son anestésicos locales, no son analgésicos. Hoy es pauta médica no usarlos en pacientes si está consciente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay un libro de cirugía de un autor mexicano que mencionaba que los relajantes neuromusculares se utilizaban para el transporte de equinos, para poderlo manejar, ¿no? Pero como el paciente está consciente, entonces el no poderse mover genera un estrés muy alto. Además es un paciente que se estresa fácilmente y eso desencadenaba ataques al corazón, ¿sí? Por la descarga masiva de adrenalina. Entonces, no son anestésicos generales, no son anestésicos locales. Si yo le coloco un relajante neuromuscular, ¿sí? Y hago un estímulo, usted no va a responder, el paciente no responde. No responde porque no siente. No responde porque no siente. Sí siente. No responde porque no puede responder, ¿sí? Pero está sintiendo, ¿sí? Es un relajante neuromuscular. Entonces, por eso hago hincapié acá en que no son anestésicos locales, tampoco producen la analgesia de los anestésicos generales y no son analgésicos, ¿sí? Solo son relajantes neuromusculares. Entonces es importante recordar que si yo voy a administrar tubocurarina, un relajante neuromuscular, el paciente hago el estímulo y no va a responder a ese estímulo, no porque no está sintiendo, sino porque no puede responder, porque la musculatura estriada está bloqueada, está fuera de servicio. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los relajantes neuromusculares? Bloquean los receptores nicotínicos a la acetilcolina en la placa neuroefectora, en la placa motora. ¿Cómo? Bloquean los receptores nicotínicos en la placa motora. Hay dos tipos de relajantes neuromusculares fundamentalmente, clasificados así por su mecanismo de acción. ¿Me iba a preguntar algo? No, por su mecanismo de acción. Los relajantes musculares no depolarizantes
y los relajantes musculares depolarizantes. ¿Sí? Relajantes musculares no depolarizantes se comienzan a administrar bien intravenosa, como se administran los relajantes neuromusculares, y entonces el bloqueo es inmediato y la relajación es el primer efecto que se observa. ¿Sí? En cambio, con los depolarizantes, como la succinilcolina, tubocurarina no depolarizante, succinilcolina depolarizante, los depolarizantes tienen alguna actividad intrínseca sobre el receptor nicotínico. Alguna actividad intrínseca. Si yo digo que tiene alguna actividad intrínseca, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué? No te escucho. Sí, pero ¿qué quiere decir? Actividad intrínseca. ¿Qué quiere decir farmacología? Tiene actividad intrínseca. Tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. ¿Qué será eso? No, ¿Ah? no causa reacción. Cuando yo digo un fármaco tiene como la atropina sobre los receptores, es un antagonista. Un antagonista. ¿Sí? Porque tiene afinidad, se une al receptor, pero no tiene actividad intrínseca. ¿Sí? Entonces, la tubocurarina es un antagonista. Tiene afinidad por el receptor nicotínico, pero no tiene actividad intrínseca. No va a modificar de ninguna forma ese receptor para producir un cambio celular que al final se transforme en una respuesta clínica en el paciente. No va a producir nada de eso. ¿Sí? Simplemente es un antagonista, un bloqueante. En cambio, los receptores, los relajantes neuromusculares como la succinilcolina tienen actividad intrínseca parcial. Entonces, por eso al principio se observa temblor muscular, cierta contracción que después desaparece, y como permanece unido al receptor nicotínico, ya no va a generar y no va a permitir que se genere otra depolarización, entonces se produce la relajación muscular. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre los relajantes neuromusculares de tipo no depolarizante como la tubocurarina y los depolarizantes como la succinilcolina. Todos dos van a actuar en los receptores nicotínicos de la placa neuroefectora, solamente que uno no tiene actividad intrínseca, solo afinidad, y el otro tiene actividad intrínseca parcial y, por supuesto, también tiene afinidad. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? La succinilcolina Se utiliza para los mismos fines clínicos, igual que la tubocurarina. Solamente esa es la diferencia. y no necesariamente una cirugía. No necesariamente una cirugía. Todos los usos que tienen ahorita los relajantes musculares son son con fines quirúrgicos. Para el traslado de animales no son quirúrgicos. Porque en humano la succinilcolina, ¿Cómo? en humano es uno de los, mejor les digo privado, porque son... ¿Usted es médico? No, ninguna área de la salud. Sí. Sí. Lo que pasa es que eso tiene que ver con los precios. Sí, cosas así que no se pueden. Bien, entonces, depolarizante, succinilcolina, lo voy a tomar como referencia, tubocurarina, lo voy a tomar como referencia, ¿sí? También. Siempre lo menciono y sirve para relacionar las interacciones entre fármacos. Entonces sabemos que el médico veterinario debe tener su arsenal terapéutico. ¿Sí? Se los ha mencionado la profesora Alejandra, supongo, ¿verdad? Su arsenal terapéutico es aquel grupo de fármacos que conoce bien, aquel grupo de fármacos que conoce, que sabe el médico, su mecanismo de acción, sus efectos adversos, su dosis, etc. El médico veterinario debe tener su arsenal terapéutico. ¿Sí? Porque además hay muchas interacciones farmacológicas y son muchas veces difíciles de determinar, algunas incluso no estudiadas, pero hay una interacción farmacológica entre los relajantes neuromusculares y los antibacterianos del grupo de los aminoglicósidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los aminoglicósidos? Gentamicina, amikacina, kanamicina. Esos son los aminoglicósidos. ¿Cuál es el efecto, la posible interacción
que los aminoglicósidos tienen afinidad por los receptores nicotínicos y también producen bloqueo de la placa neuromuscular, dependiendo de la dosis de la que se administra. ¿Sí? Entonces, si se está utilizando un depolarizante, ¿cómo se llama? Un relajante neuromuscular, y necesitamos administrar antibacterianos, no deberíamos seleccionar un aminoglicósido, porque podemos potenciar el efecto relajante muscular. ¿Sí? Podemos potenciar el efecto relajante muscular. Hubo una vez que no teníamos lo que se utilizaba en el laboratorio, era tubularina, y bromuro de pancuronio también se utilizó después, los dos no depolarizantes. No había ninguno de los dos, y probamos a administrar altas cantidades de amicacina, y efectivamente pudimos hacer el experimento, porque conseguimos el mismo efecto relajante muscular. Entonces, atención con eso, con las interacciones farmacológicas. ¿Cuáles son las principales indicaciones terapéuticas de los relajantes neuromusculares para facilitar la intubación endotraqueal? ¿Sí? Buena relajación en cirugía intraabdominal, por ejemplo, si se va a utilizar ketamina, que no produce una buena relajación muscular. O si es necesario mantener un plano anestésico superficial, pero necesito una buena relajación muscular. Entonces, hablamos de la anestesia ideal, no seguir deprimiendo al paciente y buscar la relajación muscular adecuada, necesaria para el acto quirúrgico, por otra vía, en este caso, la administración de relajantes neuromusculares. En traumatología, para facilitar la reducción de fracturas, la coaptación de cabos óseos, ¿saben lo que es eso, verdad? Sobre todo si es un animal grande, un paciente grande, entonces se fractura el hueso, entonces para volverlo a llevar a su sitio y fijarlo, entonces necesita una buena relajación muscular, eso es coaptación de cabos óseos. Entonces allí tiene un uso terapéutico. Para facilitar la ventilación artificial y evitar la movilidad espontánea, y para extracción de cuerpos extraños del esófago. Sabemos que el esófago tiene mucha movilidad. Efectos tóxicos de los relajantes neuromusculares. Se administran siempre por vía endovenosa, y así como las fibras nerviosas tenían una susceptibilidad a la administración de anestésicos locales, y vimos ese orden de efectos, los relajantes neuromusculares también van afectando en un orden la motricidad de diferentes grupos musculares. Primero se afectan los músculos de la expresión, mandibulares y caudales, ¿sí? Por eso tiene ahí el número 1. Después se comienzan a relajar, se paralizan los músculos cervicales y de miembros en su parte inferior. Luego, los músculos de miembros en su parte proximal. Luego, los músculos deglutorios y fonatorios. Después, los músculos intercostales. ¿Sí? Me faltaron después los músculos abdominales y después los intercostales. Y finalmente, el diafragma. Por supuesto, afectar músculos intercostales, y aquí el diafragma hay que tener cuidado, porque podemos producir una asfixia no de origen central, como en el caso de los anestésicos generales, sino una asfixia mecánica, ¿sí? Porque recordemos que el paciente está consciente, pero no va a poder entonces respirar, porque no puede mover ni diafragma ni músculos intercostales, que son músculos respiratorios. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Eso se puede grabar? O sea, ¿en qué sentido? Sí, se administra por vía endovenosa, y hay que ir graduando. Igual se va administrando dosis respuesta.
Bueno, algunos ejemplos de, de relajantes neuromusculares. Y terminamos esta parte. No sé si están cansados ya y comenzamos de una vez si no están cansados, comenzamos de una vez con dosificación. O Comencemos una vez. de una vez entonces. Entonces yo me voy atrás, un poquito atrás. Aquí están los marcadores. ¿Y quién es el primer voluntario o voluntaria? Vaya, primer voluntario o voluntaria.